Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso momento y esta otra oportunidad que el Señor nos permite de poder compartir por medio de este medio la preciosa, maravillosa, profunda, eterna y santa palabra de nuestro Dios. Es hermoso poder llegar a ustedes a través de nuestra página de Facebook o ya sea nuestro canal de YouTube, y que de esta manera la palabra de Dios pueda llegar a cada vida y a cada corazón que lo necesite. Yo creo que el Señor nuevamente en esta tarde va a hablar a nosotros a través de su palabra, y que de esta manera nosotros podamos entender la importancia de tener un corazón conforme al corazón de Dios, ser padres conforme al corazón de Dios. Ese es el tema, esa es la serie que hemos estado hablando en estos días pasados, y el día de hoy también, padres conforme al corazón de Dios. Y yo creo que Dios tiene algo precioso y algo maravilloso para nosotros. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un hombre, un sacerdote llamado Zacarías, porque también encontramos pues en el Antiguo Testamento encontramos a uno de los profetas y a uno de los libros es el libro de Zacarías, el profeta Zacarías. Pero en esta ocasión vamos a hablar del sacerdote Zacarías y de su esposa llamada Elizabeth. Pero específicamente vamos a enfocarnos en este hombre llamado Zacarías y en lo que él hizo en su corazón de padre. Así es que recordemos, hermanos, hemos estado leyendo allá en Primera de Timoteo capítulo 3, en donde se nos da unos requisitos de los obispos, y dice la escritura que el obispo tiene que gobernar bien su casa y tiene que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, este mismo requisito de los obispos yo lo he querido aplicar a los padres. Qué importante es que nosotros como padres, hermanos, primero gobernemos bien nuestra casa, y número dos, tengamos a nuestros hijos en sujeción en toda honestidad. Y yo creo que cuando logramos hacer eso, hermanos, podemos llegar a ser buenos padres conforme al corazón de Dios. Dios nos siga dando sabiduría, nos siga dando conocimiento, nos siga instruyendo y nos siga enseñando para formar nosotros un verdadero corazón de padre y poder primero gobernar a nuestra casa y luego también tener a nuestros hijos en sujeción, como dice su palabra, en toda honestidad. Así es que hemos estado aprendiendo algunas cosas de algunos padres a través de la escritura. Claro, son grandes hombres de Dios, fueron grandes hombres de Dios, pero también podemos ir más allá y aprender de ellos como padres. Por ejemplo, vimos a Noé, hemos visto también a Abraham, también hemos visto a Manoah, y el día de hoy, como lo mencionaba, vamos a ver el ejemplo del sacerdote Zacarías. Así es que le voy a invitar que vaya conmigo en su Biblia al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a ver, hermanos, el anuncio del nacimiento de este hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth. Pero fíjese lo que dice la palabra respecto primeramente a Zacarías y a su esposa Elizabeth. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 1, dando inicio en el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Comienza, hermanos, el escritor a darnos primeramente el nombre de este sacerdote llamado Zacarías, el nombre de su mujer llamada Elizabeth. Nos comienza a decir que pues sus generaciones pasadas, hermanos, también habían pertenecido a la orden levita, a la orden sacerdotal levita. Y luego, hermanos, se nos dice que este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, dice la escritura que eran justos delante de Dios. Y también, hermanos, eran irreprensibles
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No había algo que la gente pudiera ver en ellos que pudiera decirle: Zacarías, Elizabeth, ustedes no andan conforme a los mandamientos, ustedes no andan conforme a las ordenanzas, porque dice la Escritura que eran justos, pero también eran irreprensibles. En otras palabras, hermanos, tenían un buen testimonio y caminaban en esta tierra, en esos tiempos, caminaban, hermanos, en honestidad, caminaban en obediencia, caminaban en justicia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Ahora, desde ahí, hermanos, siendo ya primeramente Zacarías como un hombre y siendo Elizabeth una mujer, da un buen testimonio de ellos. Siendo una pareja, hermanos, un matrimonio, que caminaran justamente y fueran irreprensibles, también, hermanos, da un buen testimonio la Escritura sobre ellos. Pero la palabra del Señor continúa diciendo, o Lucas nos sigue diciendo, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dios, hermanos, no les había concedido el privilegio de ser padres. No podían tener hijo, no tenían un hijo, ya eran los dos de edad avanzada, pero dice la Escritura porque Elizabeth era estéril. Aún así, hermanos, esto no les impidió a ellos que ellos caminaran en justicia e irreprensibles fueran delante de Dios por todos los mandamientos y ordenanzas, tal y como ellos las llevaban en su diario vivir. Queriendo decir, hermanos, que esto, ¿verdad? Pues yo creo que no sé si a Zacarías o a Elizabeth les afectó en alguna manera o les afectaba en una manera no tener hijos, no tener descendencia, pero esto, hermanos, no hizo que ellos se alejaran de Dios o que ellos se olvidaran de Dios o que ellos no sirvieran a Dios con todo su corazón. La Escritura nos dice que Zacarías, hermanos, el tiempo que le tocaba, según su clase, según su orden, él subía al templo, él subía a Jerusalén, y ahí, hermanos, él cumplía con todo lo que él tenía que hacer como sacerdote. Elizabeth era una mujer también prudente, justa e irreprensible, tal y como la Escritura lo dice, pero no podían tener hijos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, aquí está una enseñanza profunda y maravillosa, hermanos. Mire, ellos eran justos y ellos eran irreprensibles, pero algo, hermanos, que ellos hacían, o que Zacarías hacía, cada vez que le tocaba, según su orden, de acuerdo a su clase, subir a Jerusalén, estar en el templo, y ahí, hermanos, dice que a Zacarías le tocaba ofrecer incienso a Dios. Esa era una de sus funciones, ese era uno de sus trabajos. Ahora, sabemos a través de la Escritura, hermanos, que el incienso representa las oraciones. Queriendo decir, hermanos, que él no solamente, yo creo que él solamente encendía el altar del incienso y le ponía el fuego y le ponía el incienso para que el altar del incienso continuamente, ese incienso fuera quemado y subiera delante de la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que Zacarías era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba de la presencia de Dios a través de la oración, porque era justo y era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mientras Zacarías estaba dentro en el templo ofreciendo el incienso, la gente afuera, los que no podían entrar en el lugar santo y mucho menos en el lugar santísimo, pues bueno, hermanos, ellos estaban acá en lo que era el atrio, también conocido como el patio. Y entonces ahí, hermanos, mientras se prendía el incienso dentro en el lugar santo, antes de el mueble estaba antes del velo que daba al lugar santísimo, entonces ahí, hermanos, la gente afuera, dice la Escritura, que estaban orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Dice, porque tu oración ha sido oída.
Me imagino, hermanos, que cada vez que Zacarías ofrecía de acuerdo a su orden y de acuerdo a su clase, cada vez que Zacarías ofrecía el incienso, hermanos, él no solamente ofrecía el incienso por ofrecerlo. Él no solamente ofrecía el incienso porque, pues bueno, eso es lo que a mí me toca, eso es lo que a mí me corresponde y pues bueno, así lo voy a hacer. No lo hacía solamente por tradición o por costumbre. La Escritura nos da testimonio, hermanos, que Zacarías oraba al Señor. Porque cuando el ángel se le apareció mientras él estaba ofreciendo incienso, y yo puedo decir, hermanos, que él también estaba orando al Padre, y probablemente su petición o su única petición delante de Dios era que Dios se acordara de ellos para que ellos pudieran tener un hijo. Dice que Zacarías, al verle aquel ángel, dice que le vino temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz, dice, un hijo. Por lo que tú tanto has pedido, por lo que tú tanto has orado, cada vez que vienes a este lugar y ofreces el incienso, no solamente el incienso sube con todas las oraciones del pueblo que está allá afuera, también tu oración, Zacarías, ha subido delante de la presencia del Señor. Dios se ha acordado de ti y ahora es el tiempo. Por caminar en justicia, por ser irreprensibles, ahora es el tiempo que tu oración sea contestada. Y he aquí tu mujer, dice, dará a luz un hijo. Y no solamente el ángel le dice eso, sino que le dice: va a ser un varón. Dice, porque cuando nazca no se va a llamar como tú. Dice, le vas a poner Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, el ángel le da varias indicaciones a Zacarías y le dice: Zacarías, no tengas miedo. Segundo, Zacarías, tus oraciones han subido delante de la presencia de Dios. Dios se ha acordado de tus oraciones. Tercero, tu mujer Elizabeth va a dar luz a un hijo, porque esa fue tu oración, Zacarías, y ahora va a ser contestada. El nombre de ese hijo, de ese varoncito, va a ser llamado Juan. Pero también, hermanos, el ángel comienza a decirle lo que Juan en su momento iba a cumplir en esta tierra. El propósito de Dios que Dios tenía sobre la vida de Juan, o iba a tener sobre la vida de Juan aquí en esta tierra. Y qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos que cuando Dios nos concede a nosotros la dicha o el privilegio de ser padres, ya sea nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, nuestro tercer hijo, o cuantos hijos nosotros tengamos, qué importante es saber, hermanos, que cuando nosotros tenemos un hijo o una hija, ese hijo y esa hija viene con un propósito de Dios. Usted como padre, usted como madre necesita entender que su hijo o su hija, en el momento que fue concebido en su vientre, en el momento, hermanos, que a lo mejor Dios le anunció o Dios le profetizó sobre ese hijo, sobre esa hija, usted tiene que saber, y tenemos nosotros que saber, hermanos, que ellos vienen con un propósito de Dios. Ellos vienen con un propósito de Dios aquí a la tierra. Ellos tienen un propósito de Dios que cumplir aquí en la tierra. Y aquí, hermanos, con el hijo de Zacarías no iba a ser la excepción. El ángel le dice a Zacarías: Zacarías, no tengas temor. Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Zacarías, tu mujer va a dar a luz a un hijo. Zacarías, le vas a poner por nombre Juan, pero necesito decirte, Zacarías, todo lo que va a suceder en su vida. Dice, él no va a beber vino, ni va a beber sidra. Dice, porque el Espíritu de Dios va a estar sobre él. Podemos decir, hermanos, aunque no se nos dice
así de esta manera, pero si usted recordará el mensaje del día de ayer, Sansón, hermanos, fue consagrado, fue apartado a Jehová en un voto nazareo. Y algo que los nazareos no podían hacer, porque eran apartados para Jehová, eran dedicados para Jehová, eran consagrados para Dios, era de que no podía beber ni vino, ni sidra, ni nada que proveyera de la vid. Y yo el día de ayer expliqué, hermanos, que pues aplicándolo hoy en nuestros días, la escritura dice allá en el libro de los Efesios que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí el ángel está diciendo: Juan, una vez que nazca, no va a beber vino, no va a beber sidra, porque él va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, dice, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, dice, de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo, dice, bien dispuesto. Zacarías, necesito decirte que tu hijo Juan trae un propósito divino sobre la tierra. Trae un propósito de parte de Dios sobre la tierra. No solamente es un hijo, no solamente va a ser un varoncito, no solamente va a ser un hombre. Él tiene un propósito divino que se va a cumplir en su vida, porque él va a ser grande. Él va a ser grande. Y todos sabemos, hermanos, la historia de, pues primeramente del nacimiento de Juan. Me voy a brincar a la historia porque lo que vamos a ver ahorita más adelante pues es el tema principal, pero me brinco a la historia, hermanos. Todos sabemos que una vez que María también concibió al Señor Jesucristo en su vientre por medio del Espíritu Santo, dice la escritura, hermanos, que cuando fue a la casa de su prima Elizabeth, dice que al momento de saludarla, hermanos, dice que el bebé saltó dentro de ella, hermanos, porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Fue llena Elizabeth del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Algo precioso y maravilloso. Pasan los años, hermanos, y Juan comienza a preparar el camino para el Señor, comienza a hablar del arrepentimiento, comienza a hablar de que el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez que desciende a Jesús, dice la escritura que Juan no le quería bautizar, pero Jesús le dice: es necesario que cumplamos toda justicia. Así es que, Juan, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Juan, hermanos, declara y él dice: aquel que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de su sandalia, de su zapato. Dice: pero así como yo los bautizo en agua para arrepentimiento, aquel que viene detrás de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, aquello grande y glorioso sucede. Pero luego todos sabemos que más adelante Juan cae en la cárcel, hermanos, a manos de Herodes y de aquella mujer que no le pertenecía, Herodías. Y luego, hermanos, pues muere de una manera terrible. Lo decapitan, hermanos, lo decapitan. Pero una vez que Jesús se da cuenta de la muerte de Juan, dice la escritura que Jesús da testimonio de Juan y dice: no ha habido un profeta y no habrá un profeta como Juan el Bautista. Un hombre grande en medio de los hombres. Pero esto, hermanos, regresando acá al mensaje, esto había sido profetizado, hermanos, por el ángel a Zacarías. Ahora, en ese momento, hermanos, Zacarías no lo creyó. Y por no haber creído a la palabra del ángel, dice la escritura que Zacarías quedó mudo y ya no pudo hablar. Dice la escritura entonces que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y luego, hermanos,
podemos ver el nacimiento. Si nos vamos al capítulo 1, versículo 57, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Fíjense, hermanos, el ángel anuncia el nacimiento de Juan, y el ángel le dice: Zacarías, Juan va a ser un hombre grande. Juan va a ser alguien que va a preparar el camino para el Señor. Juan va a ser alguien que va a venir en el poder del profeta Elías, y va a hacer que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan a los padres. Juan va a hacer que venga un arrepentimiento y una reconciliación en todos los pueblos. Juan va a ser lleno del Espíritu Santo y va a caminar en el Espíritu Santo de Dios. Esa profecía del ángel, hermanos, aunque Zacarías en su momento no la creyó y por eso quedó mudo, hermanos, esa profecía se iba a cumplir, porque Dios tenía un propósito divino y un propósito grande, precioso y maravilloso sobre la vida de este niño. De esa misma manera nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios nos da la oportunidad de ser padres, esos nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija, ellos tienen un propósito divino del Señor. Ellos tienen un propósito de parte de Dios para sus vidas. Ellos no nacieron, hermanos, por suerte, no nacieron por coincidencia, no nacieron porque solamente decidieron nacer o porque Dios quiso que nacieran. No. Cada vez que usted y yo cargamos en nuestros brazos a un bebé, hermanos, tenemos que entender que ese bebé, ese niño o esa niña, viene con un propósito de parte de Dios para cumplirlo aquí en la tierra. Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Dios tiene un propósito grande para ellos. Y aunque nosotros a veces no lo creamos, hermanos, Dios cumplirá su propósito en sus vidas. Dios cumplirá su propósito en ese bebé. Dios cumplirá su propósito en ese niño y en esa niña. Aunque nosotros no lo creamos, Dios lo va a hacer. Dice la Escritura que todas las gentes, hermanos, pues se guardaban estas cosas en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué a edad tan avanzada viene el ángel y se le aparece a Zacarías y le dice que Elizabeth va a dar a luz a un hijo? ¿Por qué no se va a llamar Zacarías? ¿Por qué se va a llamar Juan? ¿Por qué Zacarías quedó mudo? ¿Y por qué ahora que nace el niño, ahora sí puede hablar? Y todo esto, hermanos, dice que ellos lo guardaban en su corazón, pero se preguntaban: pues ¿quién va a ser este niño? ¿Qué de importante tiene este niño? ¿Qué cosa puede llegar a ser este niño? Y en ese tiempo a lo mejor no lo entendían, pero años más tarde, hermanos, lo iban a entender. Lo iban a entender. Pero Zacarías, hermanos, aunque en un principio no lo entendió, aunque en un principio no lo creyó, pero déjeme decirle lo que sucedió después. Profecía de Zacarías, Lucas capítulo 1, versículo 67. Dice la palabra del Señor: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron,
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ahora aquí, hermanos, primeramente está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús, de aquel que iba a venir y de aquel que iba a ser un poderoso Salvador, que iba a venir de la casa de David, su siervo, que fue hablado desde los santos profetas desde el principio, que él iba a dar salvación de los enemigos, de la mano de todos los que lo aborrecieron, que por medio de ese poderoso Salvador iba a hacer misericordia a sus padres y acordarse del santo pacto, del juramento que hizo Abraham, que ahora había de conceder, librarlo de los enemigos y que le pudiera el pueblo servir sin temor. Aquí está hablando, hermanos, del Señor Jesucristo. Pero en el versículo 76, Zacarías se dirige a su hijo y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño, hablando de Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El tema, hermanos, es padres conforme al corazón de Dios. Pero nos hemos puesto ahora a ser padres conforme al corazón de Zacarías. Porque aunque el ángel, hermanos, le profetizó de que su hijo iba a ser alguien grande, en aquel momento Zacarías no lo creyó. Pero una vez que Zacarías vio todas las manifestaciones, una vez que Zacarías, hermanos, pudo ver y pudo creer que en verdad lo que el ángel le había dicho había sido directamente de Dios, que en verdad lo que el ángel le había dicho ahora, hermanos, que él estaba cargando a su bebé en sus brazos, él lo pudo creer. Y él pudo decir: sí, mi hijo tiene un propósito divino. Sí, mi hijo será alguien grande. Sí, mi hijo será lleno del Espíritu Santo. Sí, mi hijo vendrá en el poder de Elías. Sí, mi hijo comenzará a predicar y a preparar el camino para aquel poderoso Salvador que ha de venir. Y cuando Zacarías lo creyó, hermanos, declaró una oración sobre su hijo Juan. Y qué importante es que nosotros, de igual manera, todos los días, hermanos, hagamos una oración por nuestros hijos. Aunque sea una oración tan breve, hermanos, como unas simples palabras, porque no necesitamos hacer una oración grande. Con una oración de pequeña, con simples palabras, una oración, hermanos, donde podamos bendecir a nuestros hijos, en donde podamos orar por ellos, en donde podamos, hermanos, orar para que Dios siga cumpliendo su propósito en sus vidas y cumpla en su debido momento su propósito, el propósito de Dios en sus vidas. Hermanos, esas oraciones son grandes y son poderosas para nuestros hijos. A veces, hermanos, como padres no las hacemos. A veces estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, y a lo mejor, hermanos, aquí en la iglesia, cuando nos hincamos, oramos por nuestros hijos, oramos una oración general, oramos por ellos. Pero qué bonito fuera, hermanos, y qué importante sería y fuera que nosotros específicamente oráramos por ellos, dirigiéndonos específicamente hacia ellos. Y que a través de lo que la palabra del Señor nos enseña y lo que estamos aprendiendo, hermanos, en este momento, de tener un corazón de padre conforme al corazón de Zacarías. Fíjese que él, hermanos, él le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Tú serás un profeta del Altísimo. Dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Qué importante, hermanos, es que nosotros oremos por nuestros hijos, primeramente determinando un ministerio para su vida.
A lo mejor no lo sabemos en este momento. Zacarías sí sabía, hermanos. Sí sabía porque el ángel se lo había revelado. Ahora, si nosotros sabemos el ministerio que Dios tiene para nuestros hijos, declare, ore específicamente por ese ministerio para su hijo o para su hija. Pero si no lo sabemos, simplemente oremos al Señor y le digamos: Señor, el ministerio que tú le darás o que tú ya le diste y que en su momento mi hijo o mi hija va a desarrollar, que pueda ser glorificado ese ministerio en su vida para tu honra y tu gloria. Y oremos, hermanos, por ese ministerio sobre la vida de nuestros hijos. Podamos nosotros orar, hermanos, para que ellos vayan delante de la presencia del Señor y preparen sus caminos. Que ellos, hermanos, por medio de ellos sean usados en ese ministerio que Dios ya ha puesto en ellos, para que mucha gente llegue delante de la presencia del Señor. Por ejemplo, hermanos, si creemos que nuestro hijo va a cantar, o que nuestro hijo va a ministrar en la alabanza, o que nuestro hijo va a predicar, o que nuestro hijo, hermanos, va a tener un ministerio, oremos al Señor: Señor, lo que tú has depositado en mi hijo o en mi hija, ese ministerio de la música, esa facilidad de palabra o esa voz para cantarte, que por medio de ese ministerio, Señor, muchos, por medio de lo que Él va a preparar, por medio de ese camino que Él va a preparar, muchos, Señor, lleguen a conocerte, muchos se acerquen a ti. Y es que eso es lo que uno, hermanos, puede hacer en oración por nuestros hijos, para que eso se cumpla de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Que por medio de ese ministerio que ellos tienen, hermanos, ellos puedan dar conocimiento de la salvación, o en otras palabras, conocimiento de Jesús. Conocimiento de Jesús, y que Jesús es el que perdona los pecados. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Que nuestros hijos, hermanos, anden en luz aquí en la tierra. Que nuestros hijos caminen en luz, y que esa luz, hermanos, sea reflejada primeramente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Que nuestros hijos, hermanos, tengan gracia y favor delante de Dios, pero también delante de los hombres, tal y como lo dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para que aquellos que andan en tinieblas, para que aquellos que están en muerte, por la luz que nuestros hijos van a dar aquí en la tierra, otros, aquellos que están en tinieblas y que están en muerte, puedan llegar al conocimiento, hermanos, de la verdad, al conocimiento del Señor Jesucristo. Dice: para encaminar nuestros pies por camino de paz. Que por medio de ellos, hermanos, aprendamos nosotros a andar en paz, y que ellos también, ¿verdad?, aprendan a andar en esa paz que ellos necesitan y que nosotros necesitan. Y cuando nosotros oremos por nuestros hijos, dice la Escritura que el niño o los hijos, hermanos, van a crecer, se van a fortalecer en espíritu. A lo mejor, hermanos, todavía no va a ser el tiempo de su manifestación. Dice la Escritura que Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Pero mientras estaba allá esperando esa manifestación, el manifestarse él, hermanos, dice que el niño crecía, pero también se fortalecía en espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos de orar por nuestros hijos. Mientras esperamos que ellos, hermanos, cumplan ese ministerio, que ellos cumplan aquel llamado y que Dios cumpla su propósito en sus vidas, sigamos orando por ellos, y ellos van a seguir creciendo y van a seguir fortaleciéndose en el espíritu, para que de esa manera, cuando sea el momento de su manifestación, hagan grandes y maravillosas cosas para la honra y gloria de nuestro Dios. Qué importante, hermanos, es orar por nuestros hijos. Zacarías en un principio no creyó a la profecía del ángel y quedó mudo por eso,
pero después, hermanos, que tuvo a su hijo en sus brazos, profetizó porque fue lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre Jesús primeramente, pero también, hermanos, declaró una profecía sobre su hijo. Y de esa misma manera yo creo, hermanos, que Dios quiere que nosotros hablemos, hermanos, hacia nuestros hijos, oremos por nuestros hijos y que declaremos, hermanos, que ellos tienen un propósito divino. Dios tiene un propósito para sus vidas. Dios tiene un ministerio para sus vidas. Dios tiene un llamado para sus vidas. Nuestros hijos, hermanos, no están aquí por casualidad. Nuestros hijos no están aquí en esta tierra por obra del destino. Nuestros hijos están aquí porque Dios nos permitió el privilegio, la dicha de ser padres, hermanos. Pero ellos, nuestros hijos, tienen un propósito de Dios. Tienen un propósito de Dios que Dios va a cumplir en su debido momento en cada uno de ellos. Por eso, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros como padres es estar orando por ellos, es estar declarando palabras de bendición, es estar declarando palabras, hermanos, de fortaleza, es estar declarando palabras, hermanos, que a ellos los puedan motivar y los podamos nosotros guiar e instruir por el buen camino del Señor. Porque dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra de Dios, no se apartará de él. Así es que, hermanos, tengamos un corazón como el padre Zacarías, un corazón de padre como Zacarías, hermanos, en la cual podamos hacer una oración por nuestros hijos, una oración tal y como él la hace, hermanos. Usted tome esta oración del versículo 76 al versículo 79, y aún, hermanos, puede orar lo que dice el versículo 80, en donde usted ore para que el niño crezca y se fortalezca en espíritu y en su momento se manifieste. Haga esta oración, hermanos, una oración propia. Aplíquela a su oración diaria por su hijo o por su hija, no solamente cuando esté en el templo. Cuando usted tenga la oportunidad, hermanos, también ore por ellos en ese momento, y hermanos, usted va a ver grandes y maravillosas cosas. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Así es que, pues bueno, sigamos orando por ellos, porque el enemigo, hermanos, no descansa. El enemigo se va a levantar de una y mil maneras para querer destruir la vida de nuestros hijos, para que ellos, hermanos, se alejen, para que ellos se desvíen, para que el propósito de Dios no se cumpla sobre sus vidas. Pero si nosotros oramos, hermanos, la oración de un padre y la oración de una madre es algo poderoso. La Escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo pongo de esta manera: la oración eficaz de un padre puede mucho. La oración eficaz de una madre puede mucho. Y también, hermanos, pues bueno, ya les recomendé yo ahí que leyeran estos versículos, Lucas capítulo 1, versículos 76 al 80, como una oración por nuestros hijos. Pero también, hermanos, nuevamente quiero pues promocionar este hermoso libro, El poder de los padres que oran. Es un precioso libro, hermanos, que incluye 30 lecciones o 30 capítulos en diferentes temas, y cada capítulo, hermanos, pues tiene un consejo. Cada capítulo tiene en relación a una experiencia de la autora. Y luego, hermanos, el capítulo termina con una oración en donde ahí podemos aplicar esa oración o tomar esa oración ejemplo y orar de esa manera por nuestros hijos. Y luego al final también tiene, hermanos, versículos que tienen que ver con esa oración que estamos haciendo por nuestros hijos. Es un libro, hermanos, muy precioso. Si usted está a la distancia y usted lo puede conseguir, hágalo, hermanos. Pero si usted aquí está cerca, o si usted es de la iglesia, lo tenemos en nuestra librería Vida, aquí en la iglesia, aquí en Nueva Vida, en Centro de Alabanza Nueva Vida. Aquí lo tenemos, hermanos, como pues un libro muy recomendado. Así es que, pues si usted lo quiere adquirir, hermanos, yo sé que va a ser de bendición. Va a ser de bendición para su vida. Pero recuerde, pues hay muchas oraciones en la Biblia que podemos aplicar. Así es que, pues primeramente, hermanos, claro, oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, este libro, hermanos, sus oraciones están
en completo acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y pues bueno, tenemos una seguridad. La Escritura dice que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y pues bueno, si Él nos oye, hermanos, pues tengamos seguridad de que vamos nosotros a adquirir y aquellas peticiones que hayamos hecho van a ser contestadas. Déjenme, les pongo aquí en la pantalla, hermanos, el libro para que lo vea de más de cerca, El poder de los padres que oran, y que de esa manera usted pueda ahí darse cuenta, ¿verdad? De cómo luce el libro, por si usted lo quiere encargar, y que de esta manera usted lo pueda adquirir y tenerlo ahí en su librería. Si usted tiene una librería en casa, que sea parte de su librería, porque yo sé que en su momento le va a ayudar. Así es que bueno, hermanos, gracias damos a Dios, amén, por este hermoso momento, este hermoso tiempo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Que sea un día lleno de las bendiciones de Dios, y nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios, porque Dios tiene más cosas para enseñarnos y nosotros tenemos más por aprender. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde en esta preciosa tarde. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.